Hola y bienvenidos a este nuevo audiolibro en nuestro canal. Si disfrutas de los relatos que estremecen la mente y despiertan la imaginación, te invito a suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Hoy te presento una obra del gran Ambrose Bierce, maestro del misterio y lo macabro. Su cuento El dedo medio del pie derecho no es solo un relato de terror, sino un viaje psicológico que mezcla crimen, venganza y fenómenos inexplicables. A través de 15 capítulos, exploraremos un duelo en apariencia común que se transforma en algo sobrenatural e inquietante. Cada capítulo te acercará a una verdad enterrada en las sombras del pasado. Así que ponte cómodo, ajusta el volumen, y déjate llevar por esta inquietante historia. Comenzamos. Capítulo 1. El duelo silencioso. La noche había caído con una espesura particular sobre la pequeña ciudad sureña, como si el aire mismo se negara a moverse, atrapado por una tensión invisible. En la taberna principal, entre murmullos y miradas cómplices, circulaba la noticia de un duelo inusual. No era un asunto público ni anunciado con bombo y platillo. Todo lo contrario. El acuerdo se había cerrado en voz baja, con una frialdad que inquietaba más que cualquier grito de desafío. Los involucrados eran dos hombres. Uno, un sujeto del lugar, de rostro adusto y mirada dura. El otro, un forastero que había regresado recientemente tras una ausencia prolongada, cuyo nombre resonaba como un eco de algo olvidado y perturbador. Lo más curioso no era su presencia, sino su mutismo, la forma en que evitaba las miradas y hablaba lo justo, como si llevara en la lengua un peso que le impedía pronunciar más de lo necesario. Las reglas del duelo no eran menos extrañas. Sería a medianoche, en una casa deshabitada a las afueras, conocida por todos por su trágico pasado. El silencio sería absoluto. No se permitirían testigos dentro, ni relojes, ni palabras. Los dos hombres entrarían armados, y quien saliera por su propio pie sería considerado el vencedor. No habría médicos, ni padrinos, ni honor que salvar. Solo dos hombres y una sombra latente, esperando en el interior de la casa. Nadie entendía por qué se había elegido ese lugar, pero nadie se atrevía a cuestionarlo. La casa, que muchos evitaban incluso de día, era un caserón abandonado con las ventanas tapiadas y la reputación de estar maldita. Décadas atrás, una familia entera fue hallada muerta allí dentro, en circunstancias que nunca se esclarecieron del todo. Desde entonces, los niños eran advertidos de no acercarse y los adultos evitaban nombrarla cuando la luna estaba alta. Los preparativos se hicieron con una precisión casi ritual. Las armas fueron revisadas por manos ajenas. Los hombres se saludaron con una inclinación apenas perceptible, y la multitud que se había reunido a distancia guardaba una mezcla de expectación y temor. Nadie hablaba en voz alta. Algunos, incluso, se persignaban sin ser vistos. Minutos antes de la medianoche, los dos duelistas se dirigieron hacia la casa. Sus pasos eran lentos, medidos. Uno tras otro cruzaron el umbral sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió aún más espeso. No había viento, ni grillos, ni hojas moviéndose. La noche se congeló. En la oscuridad de la casa, solo quedaban ellos dos. Afuera, la multitud esperaría. Algunos no dormirían esa noche. Y muchos, sin saberlo, serían testigos de algo más que un duelo. Serían testigos del principio de una historia que nadie se atrevería a contar completa. Capítulo 2. El hombre que regresó. El regreso del forastero había sido silencioso, pero no por ello pasó desapercibido. Fue una aparición que removió capas de memoria que muchos creían olvidadas, o que al menos preferían mantener enterradas. Nadie lo había visto en años. Su ausencia había sido tan prolongada y deliberada que su retorno parecía un error, como si el pasado, de pronto, hubiera decidido caminar nuevamente entre los vivos. Apareció una mañana cualquiera, cruzando la plaza principal con el sombrero calado y una expresión de indiferencia que contrastaba con las miradas clavadas en su espalda. Algunos fingieron no reconocerlo, otros lo hicieron con un gesto breve, casi ritual. Pero bastaba observar con atención para notar cómo las conversaciones se detenían a su paso, cómo los murmullos se elevaban apenas él desaparecía de vista. Lo llamaban Mantón. Era alto, de hombros anchos y andar firme. Tenía ese aire de quien ha vivido demasiado en poco tiempo, o de quien ha logrado sobrevivir a algo que no debería haber dejado atrás. Su mirada era opaca, como si viera el mundo desde otra orilla.
Y aunque no lo decía, todos sabían que había vuelto por una razón. Las historias comenzaron a resurgir casi de inmediato. No como afirmaciones, sino como insinuaciones. No había pruebas, solo recuerdos difusos. Una sospecha persistente lo había acompañado cuando se marchó años atrás, después de un crimen atroz que había sacudido los cimientos del pueblo. Una familia entera, asesinada en su casa, sin motivo aparente. 3 niños y una mujer. No hubo juicio, ni culpables. Solo silencio y un nombre que se fue desvaneciendo con el tiempo: Mantón. Cuando reapareció, las miradas no tardaron en conectarlo con aquel episodio. No importaba que nadie lo acusara directamente. El simple hecho de su presencia era suficiente para despertar algo incómodo. Lo más inquietante era su actitud. No pedía explicaciones ni daba justificaciones. Actuaba como si su pasado no fuera asunto de nadie más, como si no hubiera una historia sin resolver pegada a su sombra. La decisión de aceptar un duelo en esas condiciones, y en ese lugar en particular, parecía una provocación. O tal vez una confesión muda. Algunos pensaron que era su forma de enfrentar lo que había hecho, otros creyeron que era un intento de cerrar cuentas con los fantasmas de su conciencia. Pero había quienes sospechaban que Mantón no temía a los vivos, sino algo mucho más profundo. Esa noche, cuando cruzó la puerta de la casa con el otro duelista, no parecía temblar. Sus pasos eran seguros, casi desafiantes. Si tenía miedo, lo disimulaba bien. Pero sus ojos, al detenerse un instante frente a la vieja construcción, revelaban una verdad imposible de ocultar: él ya había estado allí antes. Y quizás, lo que lo aguardaba dentro no era un adversario con pistola, sino un rostro del pasado, que aún no había terminado con él. Capítulo 3. Ecos de la casa vacía. La casa donde se celebraría el duelo era más que una estructura olvidada. Era una presencia. Aún en ruinas, con sus paredes agrietadas y ventanas cegadas por tablas cruzadas, se alzaba con una dignidad sombría, como si se negara a desaparecer por completo. La maleza la había rodeado con brazos de espinas, y el sendero hacia su entrada apenas era visible, perdido bajo hojas secas y años de abandono. La llamaban la casa de los Walls, aunque nadie usaba ya ese apellido en voz alta. Allí vivió una familia numerosa hasta una noche en la que todo cambió. Los detalles del crimen eran vagos, las versiones, contradictorias. Lo único en lo que todos coincidían era en lo espantoso de la escena y en lo rápido que el caso fue enterrado por las autoridades. Algunos decían que fue un robo, otros, que se trató de una venganza. Pero la mayoría prefería no hablar del asunto. Desde entonces, la casa había quedado vacía. Pero no abandonada del todo. De vez en cuando, alguien afirmaba haber visto luces parpadeando en su interior, sombras cruzando detrás de los cristales rotos, o escuchado ruidos que no se explicaban. Nadie se atrevía a acercarse de noche. Incluso los animales evitaban el lugar, como si reconocieran algo que los humanos se obstinaban en ignorar. Cuando Mantón y su contrincante cruzaron la puerta esa noche, no lo hicieron solos. Aunque físicamente no había más que ellos dos, el aire mismo parecía lleno de presencias antiguas, de susurros retenidos en las paredes. Había un olor a polvo viejo y humedad, pero también algo más sutil, el rastro invisible de lo que alguna vez fue una vida truncada. Risas de niños extinguidas, pasos pequeños corriendo por un pasillo que ya no conducía a ninguna parte. El duelo, en teoría, debía empezar en cuanto se cerrara la puerta. Pero pasaron largos minutos sin que ningún disparo se oyera. Afuera, los pocos que esperaban en la distancia se miraban unos a otros con creciente inquietud. Dentro, los pasos de los dos hombres resonaban como truenos contenidos. Cada uno se desplazaba con cautela por habitaciones que, aunque vacías, parecían observarlos. Mantón se movía como quien conoce cada rincón, cada crujido del suelo. A veces parecía detenerse, como si escuchara algo. Tal vez lo hacía. Su oponente, en cambio, avanzaba como un intruso en territorio prohibido, con el arma temblando en la mano y la respiración agitada. El duelo había dejado de ser una cuestión de puntería. Se había transformado en una lucha por no perder la razón. En una de las habitaciones del fondo, Mantón se detuvo. Había allí un espejo cubierto por una tela vieja, que se agitó suavemente con la corriente de aire. Lentamente, levantó el paño. Su propio reflejo lo miró, pero algo no encajaba.
La figura en el espejo parecía no seguir del todo sus movimientos. Era apenas un desfase, una sombra de duda. Cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, ya no estaba seguro de haber estado solo en esa habitación. Afuera, la noche seguía su curso. Pero adentro, la casa empezaba a reclamar lo que creía suyo. Capítulo 4. El arma y el peso del silencio. El duelo, según las reglas tácitas, debía desarrollarse con un único objetivo: eliminar al contrario. Pero en esa casa, los términos del enfrentamiento parecían haberse disuelto, como si una voluntad más antigua que la de los hombres hubiera tomado el control. Mantón avanzó por el corredor con pasos firmes. El revólver, frío en su mano, pesaba menos que el silencio que lo rodeaba. Había algo antinatural en aquella quietud. Cada habitación que dejaba atrás parecía cerrarse por sí misma, como si la casa no permitiera retrocesos. Las tablas del suelo crujían bajo sus botas, y cada sonido, por mínimo que fuera, se expandía como un eco en un abismo. Del otro lado, el duelista local, Nolan, lo llamaban, se internaba en el nivel superior. Había elegido las escaleras en un impulso de ventaja táctica, buscando una posición elevada desde donde observar y sorprender. Pero apenas llegó al primer peldaño, notó que algo en la estructura vibraba. No físicamente, sino en una forma más profunda, como si la casa supiera que él estaba allí, como si pudiera percibir su miedo. Nolan tenía el dedo en el gatillo. Sus ojos escudriñaban la oscuridad, cada sombra se le antojaba enemiga. A diferencia de Mantón, él nunca había pisado esa casa antes. No conocía su historia más allá de lo que se murmuraba. No entendía por qué el duelo debía celebrarse allí. Y, sobre todo, no comprendía por qué había aceptado. Pero lo había hecho. Lo había hecho porque el silencio de Mantón lo provocaba más que cualquier insulto. Porque había algo en su mirada, en su regreso, que exigía una respuesta. Y ahora, en medio de aquella oscuridad, comenzaba a entender que lo que había aceptado no era un simple enfrentamiento, sino una sentencia. En el piso de abajo, Mantón se detenía ante una puerta entreabierta. Algo lo atraía hacia el interior. Era una antigua sala de estar, aún con restos de mobiliario cubiertos por sábanas grises. Sobre una repisa, descansaba una muñeca rota, cubierta de polvo. La miró unos segundos, y por un instante, recordó un nombre: Ruth. Uno de los niños. Una de las voces que ya no se oían. Sintió que algo se movía en el piso de arriba. El crujido fue distinto a los anteriores. Más preciso. Más humano. Levantó el arma. Sabía que su adversario estaba cerca. Podía casi oler su miedo. Pero también sabía que no estaba solo. La casa los observaba. La casa respiraba. Y entonces, un sonido. Leave. Directo. Un clic metálico. Un arma siendo amartillada. Desde la barandilla del piso superior, Nolan apuntaba hacia abajo. El disparo fue inminente. Pero antes de que el gatillo se accionara, una ráfaga helada barrió la estancia. Las cortinas se inflaron aunque no había ventanas abiertas. La lámpara antigua que colgaba del techo comenzó a balancearse lentamente. Nolan dudó. Por un segundo, bajó el arma. Y en ese segundo, la casa le susurró algo que no comprendió, pero que lo hizo temblar. No había viento. No había puertas abiertas. Pero el aire estaba lleno de palabras no pronunciadas, de gritos retenidos entre las paredes. Mantón levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los de Nolan. Ninguno disparó. El duelo, de pronto, ya no tenía sentido. Porque la verdadera amenaza no era el otro. Era lo que habitaba con ellos. Era lo que había estado allí todo ese tiempo, esperando que alguien regresara. Capítulo 5. La confesión del tiempo. Ninguno de los dos hombres se movió de inmediato. El aire estaba cargado de una tensión palpable, más pesada que cualquier pólvora, más intrincada que las reglas de su enfrentamiento. Nolan, con la mano aún sobre el revólver, miraba a Mantón con los ojos entrecerrados, como si tratara de leer algo oculto en su rostro. Mantón, por su parte, había dejado caer su mirada al suelo, no como una señal de derrota, sino como si estuviera considerando algo mucho más profundo que una simple victoria. La casa había hablado, de alguna forma. No de manera audible, ni visible. No en palabras, pero sí en su silencio. Había algo en el ambiente,
algo que los rodeaba, que les hacía sentir como si no fueran los dueños de su destino, sino simples actores en una obra escrita mucho antes de que llegaran allí. Nolan, finalmente, rompió el silencio. ¿Por qué has vuelto?, preguntó, su voz tensa y desafiante. Mantón no respondió de inmediato. Su mirada siguió fija en el suelo, como si estuviera buscando algo en las sombras. Cuando alzó la vista, sus ojos reflejaban una calma inquietante. Tomó una respiración profunda, como si se estuviera preparando para enfrentar una verdad larga y dolorosa. Vine por lo que dejé atrás, dijo finalmente, y su voz sonaba más grave de lo que Nolan había esperado. El aire se volvió más espeso en ese instante. Nolan no sabía si debía continuar presionando o si debía ceder a la enervante atmósfera que los envolvía. Pero la curiosidad lo pudo. Dio un paso hacia Mantón, su revólver aún en mano, aunque ahora de una manera que ya no parecía tan decidida. ¿Qué es lo que dejaste atrás?, insistió. Mantón lo miró directamente a los ojos, y en su mirada había algo que congeló momentáneamente el entorno. No era miedo, ni arrepentimiento. Era como si hubiera dejado atrás algo mucho más grande que él mismo, algo que no podía recordar, pero que siempre había sido parte de su existencia. Dejé atrás las respuestas. Las palabras fueron suaves, pero pesaron en el aire como una revelación que no podía ser deshecha. Nolan frunció el ceño, la frustración comenzaba a apoderarse de él. No entendía. El duelo debía resolverse, no había lugar para enigmas. Pero entonces, algo en la forma en que Mantón hablaba, en la calma con la que se expresaba, hizo que el dilema de ese momento fuera más que una simple confrontación armada. ¿Qué tipo de respuestas?, preguntó Nolan, aunque en el fondo ya temía conocer la respuesta. Mantón lo miró un instante más, como si contemplara la fragilidad humana ante una verdad demasiado grande para ser dicha. Las que ni tú ni yo podemos contestar, respondió, y con esas palabras, una pesada sombra pareció descender sobre la casa. De repente, todo comenzó a moverse, pero no de la manera que uno podría esperar. No había viento ni ruido, pero las paredes de la casa se sintieron como si se acercaran lentamente, como si el pasado, con toda su carga de secretos, empezara a tomar forma. La vieja madera de las ventanas crujió, los pisos de la casa emitieron sonidos profundos, como si los pasillos mismos estuvieran susurrando recuerdos que habían permanecido dormidos demasiado tiempo. Nolan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo no estaba bien. Algo en su interior empezaba a entender lo que Mantón había dicho. Las respuestas, pensó, no podían ser simples, no podían resolverse con un duelo de pistolas. Había algo mucho más antiguo, algo que no podía verse, que no podía tocarse, pero que estaba allí. Algo que les unía a los dos, algo que les había dado forma, les había arrastrado hasta ese punto, hasta esa casa que guardaba todos los secretos. ¿Qué sabes de esto?, preguntó Nolan, apuntando de nuevo su revólver hacia Mantón, aunque su voz sonaba ahora más insegura. ¿Sabes lo que pasó aquí? Mantón dio un paso atrás, y por un momento, la casa pareció resplandecer, como si estuviera absorbiendo cada palabra que pronunciaban. Sé lo que tú no sabes. La respuesta fue tan directa que Nolan no pudo replicar. Sé por qué estoy aquí. Pero no puedes comprenderlo. No aún. Tal vez nunca lo harás. Y, con esas palabras, un eco distante comenzó a resonar en los pasillos de la casa. Un sonido de pasos, de voces ahogadas. Algo se estaba acercando, algo que estaba mucho más allá del duelo, más allá de las armas y de las disputas entre hombres. Nolan, con el revólver aún apuntando, giró la cabeza hacia las sombras del pasillo. Algo se estaba despertando en la casa. Algo que había estado esperando todo este tiempo. Capítulo 6. El despertar de lo olvidado. El sonido fue leve al principio, casi imperceptible, pero creció rápidamente, como un susurro que se convertía en un rugido. Pasos, ligeros pero decididos, avanzaban en el piso superior. Eran pasos que no pertenecían a los hombres. Mantón no necesitaba mirarlo para saberlo, pero aún así, su mirada se desvió hacia el techo, como si esperara ver algo, como si ya no pudiera ignorarlo. Nolan, cuya mano temblaba ligeramente sobre el revólver, también los escuchó. Por un momento, dejó de apuntar a Mantón, y miró hacia las escaleras. Los pasos se acercaban, no de manera física, sino en una forma que no podía explicarse con las reglas del mundo material. Era como si la casa misma estuviera viva,
como si la estructura de madera y piedra, la misma que los rodeaba, se hubiera alimentado de tiempo y dolor, y ahora despertara a un propósito oscuro. ¿Lo oyes?, murmuró Nolan, sin apartar la mirada de la escalera, mientras una sensación de frío le recorría la espalda. Mantón asintió lentamente, pero sus ojos no estaban en el techo ni en las escaleras. Estaba mirando al frente, a la figura imponente de la puerta cerrada que había frente a él. La puerta a la que nunca había querido enfrentarse, pero que, de alguna manera, siempre había sabido que llegaría el momento. La puerta que, tal vez, representaba el último paso hacia algo que no podría deshacer. Lo oigo. Y sé lo que es, dijo Mantón con calma, pero sus palabras no ofrecían consuelo. Nolan trago saliva. No sabía qué sentido darle a lo que ocurría. Ya no se trataba de un duelo. Las reglas del juego habían desaparecido, y lo que quedaba en su lugar era una inquietante sensación de inevitabilidad. El miedo se había apoderado de él, aunque no entendía por qué. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Nolan, su voz entrecortada, más por el temor que por la confusión. Mantón lo miró fijamente. Lo que siempre ha pasado, Nolan. Lo que no sabías. Esta casa no guarda solo los recuerdos de los muertos. Guarda los de los vivos también. Y nosotros estamos atrapados en ellos, tanto como ellos lo estuvieron. La respuesta de Mantón flotaba en el aire, pero no ofrecía claridad. Nolan intentó dar un paso atrás, pero sus pies se sentían pegados al suelo. La casa lo sostenía, como si no les permitiera huir, como si estuviera reclamando lo que siempre le perteneció. De repente, un grito se escuchó desde arriba. Era un sonido humano, pero a la vez, no lo era. Un grito largo y ahogado, que parecía provenir de una garganta rota, resonó en el pasillo superior. Nolan, al escuchar el grito, sintió como sus piernas se aflojaban. Se giró hacia Mantón, pero no pudo decir nada. La casa parecía haber tragado el aire, y todo lo que quedaba era ese sonido que perforaba los tímpanos. La puerta frente a ellos, la que Mantón había observado con tal insistencia, comenzó a moverse lentamente. No por acción humana. Era la casa la que la empujaba, como si una fuerza interna tratara de liberarse. Nolan estaba petrificado. Sabía que algo estaba a punto de suceder, pero no podía entender qué. Su mente quería correr, pero su cuerpo no respondía. Cada rincón de la casa parecía cambiar, como si las paredes se estrecharan, y las sombras se alargaran de manera antinatural, cubriéndolo todo. Mantun. Nolan ape nas pudo susara. Mantón no respondió inmediatamente. Sus ojos se mantuvieron fijos en la puerta, como si pudiera ver algo a través de ella, algo que él solo entendía. La puerta, finalmente, se abrió por completo. No hubo crujidos, ni chirridos, como cabría esperar de una casa tan vieja. Solo un suave deslizamiento, como si la misma madera le cediera al peso de los años. Y entonces, una figura apareció en el umbral. Era humana, o al menos lo parecía. De rostro pálido, ojos vacíos, y vestida con ropas antiguas, la figura avanzó lentamente hacia ellos. Su andar era arrastrado, como si el suelo le resistiera, y cada paso dejaba una huella húmeda detrás. Mantón no se movió. Tampoco lo hizo Nolan, aunque sus manos temblaban visiblemente. La figura se acercó más, sin prisa, pero con la determinación de algo que no podía ser detenido. Cuando estuvo a pocos pasos de ellos, levantó la mirada, y sus ojos vacíos fijaron a Nolan. Y fue entonces cuando Nolan comprendió. La casa no solo los estaba observando. Estaba reviviendo lo que había ocurrido allí mucho tiempo atrás, y ahora, él y Mantón formaban parte de ese ciclo. No era un duelo lo que se iba a librar. Era una condena, un castigo por el olvido. Un castigo que ya había comenzado. La figura dio un paso más, y un aire gélido invadió la sala. Nolan sintió como el aliento se le congelaba en el pecho. El tiempo, que siempre parecía fluir con una lógica implacable, ahora parecía haberse detenido. Nadie se movió, nadie habló. Solo el sonido del viento, que parecía provenir de las profundidades de la casa, llenó el espacio. Y entonces, la figura habló. ¿Por qué habéis regresado?, dijo, su voz un eco lejano, como si proviniera de otra era. Capítulo 7. La verdad oculta. La figura en el umbral no se movió, pero la voz que había surgido de sus labios resonó en los rincones más oscuros de la casa.
Era una voz apagada, distorsionada por el tiempo, como si sus palabras estuvieran selladas en un lugar donde el eco nunca dejaba de sonar. La pregunta flotó en el aire, densa y profunda, como una condena que se repetía una y otra vez. ¿Por qué habéis regresado? Nolan permaneció inmóvil. El frío había llegado tan rápido que ni siquiera se dio cuenta de cómo su aliento se transformaba en vapor ante él. La figura, aún sin moverse, parecía observarlos con una paciencia infinita, como si esperara una respuesta, como si ya supiera que ninguna de sus víctimas podría ofrecerla. Mantón, por su parte, parecía más tranquilo, pero su expresión mostraba una angustia silenciosa que Nolan no podía entender. La casa seguía respirando, con su retumbante susurro de madera crujiente y sombras que se alargaban y se retorcían por las paredes. El aire, denso y húmedo, se sentía vivo, como si la casa misma estuviera tomando conciencia de los presentes. La figura de ojos vacíos finalmente dio un paso hacia adelante, arrastrando su cuerpo por el suelo con una lentitud aterradora. Cada movimiento era una mezcla de desesperación y condena. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, levantó una mano, mostrando dedos delgados y huesudos. Nolan intentó retroceder, pero sus pies no respondían. La presión sobre su pecho aumentaba con cada segundo que pasaba, y la casa parecía apretujarlo. El miedo lo paralizaba, más fuerte que la voluntad de huir. Mantón, sin embargo, no se movió ni un ápice. En su rostro no había sorpresa, solo una calma inquietante que no lograba calmar a Nolan. ¿Quién eres? Nolan finalmente logró preguntar, su voz grave y temblorosa. La figura se detuvo frente a ellos, y un suspiro casi inaudible escapó de su boca. No había angustia en su expresión, solo una resignación infinita. Soy lo que quedó, lo que la casa permitió quedarse. La respuesta fue breve, pero cargada de significado. Nolan frunció el ceño, tratando de comprender las palabras. ¿Lo que quedó? ¿Qué había pasado en esa casa para que su presencia permaneciera como un eco imparable? Mantón, por fin, habló. Ella fue una de las nuestras. Las palabras de Mantón fueron un susurro, pero llevaban consigo un peso insoportable. Lo que ocurrió aquí fue un ciclo que no pudo ser detenido. La casa no olvida. Nosotros, los que pertenecemos a este lugar, nunca dejamos de ser parte de él. Nolan lo miró confundido. ¿Qué quería decir con nosotros? ¿De qué hablaba Mantón? La figura frente a ellos, ahora inmóvil, parecía escuchar con atención, pero no dio señales de querer interactuar más. Sus ojos vacíos, que antes habían fijado a Nolan con una intensidad aterradora, ahora parecían más distantes, como si ya no estuviera del todo presente. ¿De qué ciclo hablas? Nolan preguntó, su voz vacilante. Mantón observó a la figura, luego se volvió hacia Nolan, como si tomara un momento para decidir qué revelar. Finalmente, habló en voz baja, pero firme. Este lugar no es solo una casa. Es un punto de convergencia, un sitio donde el tiempo y el espacio se entrelazan. Quienes han pasado por aquí no siempre han muerto, pero siempre han quedado atrapados en su huella. La casa recoge todo lo que se ha vivido dentro de sus muros, incluso las cosas más oscuras. Aquellos que murieron, aquellos que desearon huir, todos dejaron una parte de sí mismos aquí. Y ahora, como puede verse, esos recuerdos y almas perdidas se mezclan. La figura frente a ti, Nolan, ella es el eco de algo que sucedió hace mucho tiempo. Nolan sintió que la sangre se le helaba en las venas. La idea de estar atrapado en una red de recuerdos olvidados, de no poder salir de algo que no entendía, lo aterraba más que cualquier pistola. Miró a la figura, cuya presencia lo rodeaba con una sensación de impotencia abrumadora. ¿Quién fue ella? Preguntó Nolan, aunque la respuesta parecía más obvia de lo que quería admitir. Mantón miró hacia la figura, cuyos ojos vacíos no se movían de él. Ella fue una de las primeras en sufrir la condena de esta casa. Como muchos otros, entró buscando respuestas, y las encontró, pero no en la forma que esperaba. Los que llegaron aquí no sabían que el lugar no solo tomaba sus vidas, sino que les imponía una especie de sentencia: vivir en el olvido perpetuo, entre la memoria y la oscuridad. Nunca dejaron de ser parte de lo que ocurrió aquí, nunca dejaron de pertenecer a esta casa. Y tú, Nolan, y yo, estamos a punto de aprender la misma lección. Las palabras de Mantón se clavaron como cuchillos en el aire. Nolan miró hacia la figura,
que ahora parecía más etérea, como si el tiempo estuviera disolviendo su forma. De repente, la figura habló de nuevo, pero esta vez su voz sonaba diferente, más profunda y cargada de dolor. El ciclo se repite. Siempre lo hace. La puerta se cierra, pero nunca se olvida lo que ocurrió dentro. Un estremecimiento recorrió a Nolan. No había más palabras, ni advertencias. Lo comprendió de inmediato. Estaban atrapados. Lo que había comenzado con un simple enfrentamiento entre dos hombres, ahora se transformaba en algo mucho más grande, algo que no podían controlar ni escapar. La figura dio un paso hacia atrás, y Nolan sintió como si el aire volviera a moverse con fuerza. La casa no había terminado con ellos. Había algo mucho más grande, algo que los envolvería y los consumiría lentamente, como lo había hecho con todos los que habían caído antes que ellos. Antes de desaparecer de nuevo en las sombras, la figura susurró. Nunca olvides, no es solo lo que te sucede, sino lo que te queda después de que te vas. Capítulo 8. La presión del tiempo. La figura desapareció, como si se desvaneciera en el aire mismo. La casa, que había permanecido inmóvil y silenciosa por un instante, volvió a llenarse con los susurros del viento, las maderas crujientes y las sombras que parecían moverse por voluntad propia. Nolan respiró profundamente, intentando recuperar algo de su compostura, pero el miedo que lo había invadido no lo dejaba. Miró a Mantón, cuyo rostro permanecía inexpresivo, pero sus ojos reflejaban una preocupación que no había mostrado antes. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó Mantón en voz baja. Nolan no respondió de inmediato. Estaba atrapado entre la confusión y el horror. Las palabras de Mantón resonaban en su mente, pero la sensación de estar atrapado en un lugar del que no podía escapar le nublaba el juicio. Se sentía como si los muros de la casa se cerraran más con cada segundo que pasaba, como si las mismas piedras y tablas de madera estuvieran presionando su cuerpo y su mente. No entiendo nada, dijo finalmente Nolan, sus palabras sonando vacías en el aire pesado de la habitación. Mantón lo observó con una intensidad que hizo que Nolan se sintiera incómodo. No era la mirada de un hombre que te busca consuelo, sino la de alguien que te desafía a aceptar una verdad incómoda. Entonces escucha con atención, dijo Mantón, caminando hacia el centro de la habitación. Sus pasos resonaron en el suelo con una claridad inquietante. Lo que ocurrió aquí no fue un accidente, Nolan. Las almas que han quedado atrapadas en esta casa son las que han sido olvidadas. Aquellos que entraron buscando respuestas y se quedaron atrapados en sus propios recuerdos, en sus propios miedos. Aquellos que creyeron que podían salir, pero nunca lo hicieron. El silencio entre ambos se extendió, pesado e irrespirable. Nolan trataba de procesar las palabras de Mantón, pero su mente se sentía como si estuviera atrapada en una telaraña de confusión. Había algo que no lograba encajar, algo que no podía entender. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo?, preguntó Nolan, su voz temblorosa. Estamos atrapados aquí, Mantón. Esos espectros no son solo recuerdos. Son algo más, algo que nos está buscando, y nosotros no podemos salir. Mantón se detuvo y lo miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra que Nolan decía. Lo sé, respondió Mantón con calma. Lo que te asusta, Nolan, es que ahora que hemos cruzado este umbral, estamos sujetos a las reglas de la casa. Las mismas reglas que rigen la memoria, el olvido y la repetición. No somos solo observadores, ahora somos parte de la misma historia. Y es solo cuestión de tiempo antes de que nos encontremos cara a cara con lo que estamos buscando, o con lo que estamos huyendo. El rostro de Nolan se crispó de frustración. Las palabras de Mantón no hacían sentido. La idea de estar atrapado, de no poder escapar, lo desesperaba. Y, sin embargo, algo dentro de él le decía que no podía rendirse. Tenía que entenderlo, tenía que salir de allí. Pero, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué la casa nos ha traído?, preguntó Nolan, sus ojos llenos de angustia. Mantón pareció vacilar por un momento, como si las palabras que iba a decir pudieran cambiar todo lo que Nolan pensaba que sabía. Finalmente, respiro hondo. No se trata solo de estar aquí. Se trata de lo que hemos hecho, de lo que cada uno de nosotros ha dejado atrás. La casa no nos escoge al azar, Nolan. Nos arrastra aquí por lo que traemos con nosotros, los recuerdos, las decisiones, los secretos. La casa se alimenta de todo eso.
Nolan dio un paso atrás, como si las palabras de Mantón fueran una descarga eléctrica que lo hubiera dejado sin fuerzas. Miró a su alrededor, como buscando una salida que no estaba allí. La casa era un laberinto de pasillos y puertas cerradas, de habitaciones que no tenían sentido y de ecos que se repetían una y otra vez. Sentía que algo lo observaba, que algo lo seguía. Entonces, ¿cómo salimos?, preguntó Nolan, su voz desesperada. ¿Cómo salimos de aquí, Mantón? Mantón no respondió de inmediato. Sus ojos miraban hacia el pasillo oscuro que se extendía más allá de la habitación. La luz de las lámparas titilaba, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Lo único que podemos hacer ahora es seguir adelante. La casa no nos dejará salir hasta que cumplamos con lo que estamos aquí para aprender. Mantón dejó escapar un suspiro. Y tal vez nunca salgamos de aquí, Nolan. Tal vez este lugar sea el último refugio de aquellos que han cometido un error irreversible. Pero, al menos, podemos intentarlo. Nolan lo miró fijamente. Había algo en la voz de Mantón, algo que no podía identificar, pero que lo hizo sentir que las palabras de su compañero eran más una advertencia que una esperanza. Aún así, no podía darse por vencido. No podía aceptar que su destino estuviera sellado. Entonces sigamos adelante, dijo Nolan, levantando la cabeza. Su voz estaba más firme, aunque aún se podía oír el miedo en su tono. Mantón asintió sin decir nada más. Avanzaron juntos, sus pasos resonando en los pasillos vacíos de la casa. El aire seguía denso, cargado con la sensación de que el tiempo se deslizaba lentamente a su alrededor. Cada paso parecía acercarlos a una verdad que ninguno de ellos quería conocer, pero que ya no podían ignorar. En ese instante, una nueva sensación de frío invadió la casa. Algo estaba cambiando. Algo, o alguien, los observaba desde las sombras. Y en el fondo, Nolan sabía que su única opción era enfrentarse a lo que venía, sin importar cuán oscuro o aterrador fuera. Capítulo 9. El peso de los recuerdos. La oscuridad de los pasillos se intensificó a medida que avanzaban. Las sombras parecían más densas, casi palpables, y el aire se volvía cada vez más pesado, como si todo a su alrededor estuviera esperando a que algo sucediera. Nolan y Mantón caminaron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, aunque la tensión entre ellos era palpable. Nolan, con el miedo todavía a flor de piel, intentaba comprender todo lo que había sucedido hasta ese momento, pero cada nueva revelación solo lo dejaba más confundido. ¿De verdad crees que podemos salir de aquí?, preguntó Nolan de repente, rompiendo el silencio. Su voz era más una súplica que una afirmación. Mantón no respondió de inmediato. Siguió caminando, sus pasos resonando en las tablas del suelo que crujían con cada movimiento. Finalmente, deteniéndose frente a una puerta cerrada, habló con voz grave. Salir de aquí no es solo cuestión de caminar. La casa no funciona de esa manera. No es solo un lugar físico. Está llena de capas de tiempo, recuerdos, miedos. No basta con querer irse, Nolan. Debemos comprender lo que ha sucedido aquí, comprender lo que estamos llevando con nosotros. Nolan miró la puerta con escepticismo. Parecía tan común, tan inofensiva, y sin embargo, de alguna manera, esa puerta representaba todo lo que habían estado evitando. A través de ella, tal vez encontrarían la verdad, o tal vez encontrarían el final de sus tormentos. No sabía cuál de las dos opciones era la más aterradora. ¿Qué es lo que estamos llevando con nosotros?, preguntó Nolan, aunque ya sabía que Mantón no iba a dar una respuesta fácil. Mantón se volvió hacia él y lo miró con una intensidad que hizo que Nolan se sintiera incómodo. Recuerdos, respondió Mantón, y por un momento, su rostro pareció más envejecido, como si un peso invisible estuviera aplastando su espíritu. Recuerdos que nunca dejamos atrás. Esta casa no guarda solo cuerpos, Nolan. Guarda lo que la gente ha vivido, lo que ha experimentado, y lo que no ha podido dejar ir. Esta casa se alimenta de esos recuerdos. De esas emociones no resueltas. Nolan sintió que un escalofrío recorría su espalda. No solo estaba atrapado en un espacio físico, sino que la casa misma parecía devorar sus propios recuerdos. ¿Qué había hecho él en su vida para estar aquí? ¿Qué secretos traía consigo que lo habían llevado a este lugar? ¿Y qué pasa con nosotros, con lo que hemos hecho?, preguntó Nolan, su voz ahora más baja. Mantón, sin mirarlo,
Avanzó hacia la puerta y la tocó suavemente, como si estuviera buscando alguna respuesta en ella. Lo que hemos hecho es lo que nos ha traído aquí. Pero lo que tenemos que hacer ahora es enfrentarlo. Manton miró a Nolan. Es posible que estemos aquí porque no hemos enfrentado lo que realmente somos, Nolan. Los recuerdos no siempre son fáciles de aceptar. A veces nos perseguirán hasta el fin de nuestros días. Nolan intentó procesar las palabras de Manton, pero no podía evitar sentirse atrapado en una red que no comprendía. ¿Qué recuerdos no había enfrentado? ¿Qué parte del mismo había dejado atrás? Había algo que lo inquietaba profundamente, algo que no podía poner en palabras, pero que sentía en lo más profundo de su ser. De repente, la puerta se abrió lentamente con un crujido sordo, como si la casa misma cediera a la presión de lo que estaba por suceder. Nolan dio un paso atrás instintivamente, pero Manton no se movió. Con una calma casi inquietante, cruzó el umbral de la puerta y entró en la habitación oscura que había al otro lado. Nolan, a pesar de la creciente angustia, siguió a Manton, temiendo que si se quedaba atrás, la casa lo consumiría. Al entrar, la atmósfera era aún más densa que en los pasillos anteriores. El aire parecía estar suspendido, como si nada pudiera moverse sin desatar una reacción en cadena de acontecimientos que ya estaban predestinados a suceder. La habitación estaba vacía, pero a medida que los dos hombres avanzaban, Nolan comenzó a notar algo extraño. Las paredes estaban cubiertas con grabados, símbolos que parecían cambiar con cada parpadeo, como si los recuerdos mismos se materializaran en las paredes de la habitación. Imágenes de momentos que Nolan no reconocía, pero que de alguna manera le eran familiares. Personajes, lugares, rostros que se desvanecían antes de que pudiera analizarlos con claridad. ¿Qué son estas imágenes?, preguntó Nolan, señalando los símbolos. Manton observó las paredes, sus ojos reflejando una mezcla de reconocimiento y temor. Son recuerdos. Recuerdos de aquellos que han estado aquí antes que nosotros. Los que cayeron en esta trampa. Cada uno de ellos dejó algo atrás. Una huella. Y ahora, esas huellas son lo que mantiene a esta casa viva. Nolan sintió que el miedo lo ahogaba. Las paredes de la habitación comenzaban a cerrarse, presionando sobre él. No era solo un sentimiento de claustrofobia, sino una sensación más profunda, como si algo o alguien estuviera tratando de llegar hasta él, de arrastrarlo hacia el interior de esos recuerdos. ¿Y qué pasa si no enfrentamos estos recuerdos?, preguntó Nolan, su voz apenas un susurro. Manton lo miró, sus ojos oscuros y tristes. Si no enfrentamos nuestros recuerdos, Nolan, estaremos atrapados aquí para siempre. La casa no olvida, y lo que no enfrentamos, lo que no dejamos ir, nos devora. En ese momento, las paredes comenzaron a moverse aún más rápido. Las imágenes se distorsionaron, tomando formas cada vez más caóticas y aterradoras. Nolan pudo escuchar sus propios gritos mezclados con voces que no reconocía, como si el lugar mismo estuviera desbordado por los recuerdos que nunca habían sido liberados. Manton dio un paso hacia adelante, como si quisiera deshacer el daño que ya se había hecho. Tenemos que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 10. Enfrentarse al pasado. El aire se volvió aún más denso, casi irrespirable. La sensación de estar atrapado dentro de un sueño distorsionado aumentaba con cada segundo que pasaba. Nolan podía escuchar su propio corazón latiendo fuerte en su pecho, pero el ruido que llenaba la habitación era más fuerte, más agobiante, como si las paredes mismas estuvieran susurrando, llamando, reclamando algo que ni él ni Manton podían entender completamente. Las imágenes en las paredes se distorsionaban aún más, moviéndose como si tuvieran vida propia. Los rostros de figuras desconocidas se acercaban a Nolan, casi tangibles, y él podía sentir que algo los observaba, algo que no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Eran recuerdos, sí, pero no de su propio pasado. Eran recuerdos de otros, de aquellos que habían sido consumidos por la casa mucho antes de que él llegara. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Nolan, su voz temblorosa, mientras daba un paso atrás. Manton no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en las paredes, pero su expresión era distante, como si estuviera mirando más allá de las imágenes que los rodeaban. Nolan lo miró, sintiendo que Manton había estado aquí antes, que sabía algo que él aún no comprendía. No podemos simplemente huir, dijo Manton, su voz profunda y resonante. La casa no permitirá que salgamos sin enfrentarnos a lo que nos trajo aquí.
Nolan intentó asimilar las palabras de su compañero, pero todo en la habitación parecía estar en movimiento, como si las mismas paredes intentaran aplastarlo. La presión aumentaba. Los recuerdos se volvían más intensos, más cercanos. Nolan no sabía qué estaba viendo exactamente, pero sentía que los fragmentos de los recuerdos que se formaban ante él eran más que simples visiones. Eran fragmentos de vidas, de decisiones, de momentos que habían sido olvidados, abandonados. ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar?, preguntó Nolan, a punto de perder la calma. Manton, que seguía observando las imágenes en las paredes, respiró hondo antes de responder. Tenemos que enfrentarnos a nuestro propio pasado, Nolan. Lo que no dejamos atrás, lo que olvidamos, lo que tratamos de escapar, todo eso está aquí, en esta casa, esperando a ser reconocido. Y mientras no lo hagamos, no podremos salir. La casa se alimenta de los recuerdos no resueltos, de las sombras de lo que hemos sido. Nolan dio un paso hacia la pared, acercándose a las figuras que se desvanecían y se materializaban ante sus ojos. Uno de los rostros parecía familiar. Era vago, pero de alguna manera, lo reconocía. No era su propio rostro, pero sí el de alguien que había conocido. Un amigo, tal vez. O tal vez, una persona a la que había traicionado. De repente, la habitación pareció colapsar sobre él. Un dolor punzante atravesó su cabeza, como si los recuerdos no deseados estuvieran empujando a través de su mente, buscando salir, buscando ser liberados. Nolan cayó de rodillas, su cuerpo temblando mientras las imágenes de su pasado comenzaron a aflorar, fragmentadas, desordenadas. Basta, gritó Nolan, intentando cubrirse la cabeza, pero las imágenes continuaban invadiéndolo. Viendo una y otra vez el mismo rostro, la misma traición, el mismo error que había cometido años atrás. Manton se acercó a él, su rostro ahora más sombrío que nunca. Tocó el hombro de Nolan con una mano firme, como si intentara anclarlo en la realidad. No huyas, Nolan. Tienes que mirar. Tienes que enfrentarlo. Solo así podrás liberarte. Las imágenes se volvieron más intensas. Nolan pudo ver cómo, en su juventud, había dejado atrás a una persona que amaba, alguien que lo había necesitado y a quien había abandonado por miedo, por egoísmo. En ese momento, todo lo que había ignorado, todo lo que había reprimido, estalló en su mente como una tormenta. Vio las lágrimas en los ojos de esa persona, las palabras no dichas, las promesas rotas. El dolor que había causado. El peso de la culpa lo aplastó. Nolan se sintió pequeño, insignificante, como si todas sus acciones hubieran sido en vano. El recuerdo de esa traición se adueñaba de él, no como un simple error del pasado, sino como un peso que ahora lo definía. Sabía que, si no enfrentaba ese momento, nunca podría escapar de la casa. ¿Por qué no lo vi antes?, susurró Nolan, sus ojos vacíos mientras observaba las imágenes desvanecerse lentamente. Lo que hice, nunca lo perdoné. nunca me perdón. Manton permaneció en silencio, observando en silencio el proceso de Nolan. Sabía que este era el momento clave, el momento en que su compañero debía tomar la decisión de liberar sus recuerdos, de aceptar su propia humanidad. Y al hacerlo, tal vez liberaría a la casa misma. No puedes cambiar el pasado, Nolan, dijo Manton finalmente, su voz suave pero firme. Pero puedes aprender de él. Puedes dejarlo ir. Las imágenes en las paredes comenzaron a desvanecerse, lentamente. Las sombras que antes se arrastraban por el suelo se disiparon, y el aire se volvió menos denso, menos pesado. Nolan sintió que una liberación sutil se apoderaba de él, como si las cadenas invisibles que lo ataban a su propio pasado finalmente se rompieran. Con un suspiro profundo, Nolan se levantó lentamente. Manton lo observaba, sin hablar, pero con una expresión que reflejaba una comprensión silenciosa. Nolan lo miró, y aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, algo dentro de él había cambiado. ¿Y ahora?, preguntó Nolan, su voz más tranquila. Manton miró hacia la puerta al final de la habitación, que ahora parecía más cercana, más accesible. Ahora, seguimos adelante. Hemos dado el primer paso, Nolan. Pero aún no hemos salido de aquí. El camino aún era incierto, pero en ese momento, Nolan sabía que, al menos, ya no estaba solo con sus recuerdos. Y mientras continuaban su marcha hacia lo desconocido, una chispa de esperanza, por primera vez, comenzó a encenderse en su pecho.
Capítulo 11. La puerta entreabierta. La luz de la habitación comenzó a aclararse a medida que los recuerdos de Nolan se desvanecían, como si una niebla pesada estuviera siendo dispersada por un viento invisible. El aire, aunque aún denso, ya no se sentía tan opresivo. Nolan respiró profundamente, sintiendo como el peso de la culpa y el arrepentimiento comenzaban a desvanecerse, aunque sabía que el proceso de liberación aún no estaba completo. Manton permaneció en silencio, observando a su compañero con una intensidad que Nolan no podía comprender por completo. Parecía que Manton había estado esperando este momento, como si hubiera conocido desde el principio que Nolan tenía que enfrentar sus propios fantasmas antes de poder avanzar. ¿Cómo lo haces?, preguntó Nolan finalmente, su voz más tranquila pero cargada de incertidumbre. ¿Cómo sigues adelante cuando el pasado te persigue así? Manton no respondió de inmediato. Miró la puerta entreabierta que se encontraba al final de la habitación, un umbral oscuro que parecía prometer algo más allá de lo conocido. Después, lentamente, se giró hacia Nolan y le dio una mirada cargada de sabiduría. No se trata de seguir adelante sin más, dijo Manton, su voz grave y serena. Se trata de aceptar lo que somos. De comprender que el pasado no es algo que podamos cambiar, pero sí algo que podemos aprender a cargar. Cada uno de nosotros lleva su propia carga, Nolan. Lo importante es no dejar que nos destruya. Nolan miró la puerta. Algo en ella lo atraía, algo que sentía como un susurro lejano, una llamada a la que no podía resistirse. Sabía que el camino hacia la salida estaba allí, en esa puerta, pero algo en su interior le decía que no sería tan sencillo. ¿Y si no puedo dejar ir lo que he hecho?, preguntó Nolan, con un nudo en la garganta. ¿Y si nunca puedo perdonarme? Manton lo miró durante un largo momento, como si evaluara cada palabra antes de responder. Entonces tendrás que vivir con ello, dijo finalmente, en un tono que, aunque directo, no carecía de empatía. Pero vivir con ello no significa estar atrapado por él. Puedes elegir cómo lo llevas. El arrepentimiento es una carga pesada, pero la aceptación te da la fuerza para caminar sin que te desmorones. Las palabras de Manton resonaron en la mente de Nolan. Aunque no tenía todas las respuestas, sentía que, por primera vez, había una posibilidad de redención. Sabía que el camino no sería fácil y que el peso de lo que había hecho nunca desaparecería por completo, pero tal vez, solo tal vez, podría aprender a caminar con esa carga sin que lo destruyera. El sonido del crujir de las tablas del suelo lo sacó de su trance. Manton había comenzado a caminar hacia la puerta, y Nolan lo siguió, aunque con algo de reticencia. Sabía que lo que había al otro lado no era algo que pudiera comprender por completo, pero algo en su interior le decía que no tenía otra opción más que avanzar. La puerta se abrió con un suave susurro, revelando una habitación diferente, más grande que la anterior, pero igualmente sombría. Al principio, Nolan no vio nada que lo sorprendiera. Todo parecía normal, casi como una sala vacía. Sin embargo, al mirar más detenidamente, se dio cuenta de que las paredes estaban cubiertas por algo que lo hizo detenerse en seco. Eran más símbolos, más imágenes, pero esta vez, no se movían. Estaban tallados en las paredes, como si hubieran sido grabados con manos invisibles a lo largo de los siglos. Algunos de los símbolos parecían familiares, mientras que otros eran completamente extraños, como si pertenecieran a una lengua muerta, un lenguaje olvidado por el tiempo. Manton se detuvo en el centro de la habitación, su mirada fija en los símbolos. Nolan, aunque dudoso, se acercó lentamente, sintiendo una creciente sensación de desasosiego. Algo en esa habitación le daba la sensación de que ya había estado allí antes, aunque no podía recordar cuándo ni cómo. Esto es diferente, dijo Nolan, con la voz vacilante. ¿Qué significa todo esto? Manton no respondió inmediatamente. Se acercó a una de las paredes, donde un símbolo particularmente complejo parecía brillar con una luz tenue. Era un patrón que parecía moverse, pero de una manera más lenta, como si estuviera a punto de tomar forma. Este lugar, comenzó Manton, su voz grave, no es solo un espacio físico. Es un punto de convergencia. Un lugar donde los recuerdos y las emociones se entrelazan con las sombras de lo que podría haber sido. Cada uno de estos símbolos representa algo que hemos experimentado, algo que hemos olvidado o reprimido. Nolan se acercó a la pared, observando el símbolo. A medida que lo miraba, comenzó a ver imágenes que se formaban en su mente, imágenes que no podía comprender completamente,
pero que lo hacían sentir una conexión profunda con el lugar. Era como si, de alguna manera, estuviera viendo sus propios recuerdos reflejados en esos símbolos, sus propios miedos, sus propios deseos. ¿Esto es, mi memoria?, preguntó Nolan, temblando ligeramente. Manton asintió lentamente. Es más que solo tu memoria. Es el reflejo de todos los que han estado aquí antes de ti, y los que vendrán después. Cada uno deja algo atrás, y esos recuerdos se unen, se fusionan. Pero solo aquellos que están dispuestos a enfrentarse a ellos pueden encontrar la salida. Nolan se quedó en silencio, procesando las palabras de Manton. Sabía que las respuestas que buscaba no serían fáciles de encontrar. La casa no era solo un espacio físico, era un laberinto de recuerdos, emociones y sombras. Cada paso que daban los acercaba más a la verdad, pero también los sumergía más en la oscuridad. ¿Y ahora qué?, preguntó Nolan, mirando a Manton. Manton sonrió levemente, como si finalmente hubiera encontrado la respuesta que tanto había buscado. Ahora, tenemos que desentrañar el significado de estos símbolos. Solo entonces podremos avanzar. Y con esas palabras, Manton comenzó a caminar hacia un rincón de la habitación, donde otro símbolo comenzaba a brillar con más intensidad. Nolan lo siguió, sintiendo que cada vez más, estaba al borde de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 12. El desafío del símbolo. La atmósfera en la habitación se volvía cada vez más densa a medida que Nolan y Manton se adentraban en lo que parecía un espacio atemporal, donde las sombras de los recuerdos parecían tomar forma y se mezclaban con las imágenes de sus propias experiencias. Los símbolos en las paredes brillaban con una intensidad creciente, como si respondieran a la presencia de los dos hombres, a sus emociones, a sus pensamientos más profundos. Cada uno de esos símbolos parecía estar lleno de significado, pero, al mismo tiempo, eran opacos, inalcanzables. Nolan no podía evitar sentirse como un niño perdido en una biblioteca de antiguas escrituras, incapaz de entender el idioma, pero sintiendo, sin embargo, que cada palabra era crucial. Manton había detenido su paso frente a uno de los símbolos, un intrincado conjunto de líneas que formaban una figura que parecía cambiar cada vez que Nolan intentaba enfocar su mirada. Al principio, veía un círculo, luego líneas rectas, y, más tarde, figuras geométricas. El símbolo parecía estar vivo, como si intentara comunicarse con él. ¿Qué significa esto?, preguntó Nolan, intentando descifrar la figura que tenía frente a él. Manton no respondió de inmediato. Se acercó con cautela, observando el símbolo con una concentración profunda, como si estuviera conectando con algo mucho más allá de lo visible. Este es el símbolo de la prueba, dijo Manton finalmente, su voz grave como un susurro que parecía resonar en las paredes. Es el primer desafío que debemos enfrentar. No es solo una cuestión de descifrar el símbolo, es un reto que está ligado a lo que tenemos dentro. Es algo que solo podemos entender cuando decidimos enfrentarnos a nuestros propios miedos. Nolan frunció el ceño. Algo en las palabras de Manton le pareció familiar, pero al mismo tiempo, desconcertante. ¿Cómo podía un símbolo estar vinculado a sus miedos? ¿Era posible que algo tan abstracto tuviera tanto poder sobre su mente? Manton, notando la confusión de Nolan, continuó. Lo que ves no es solo una imagen. Es una representación de tus propios temores, de las barreras que te has construido para protegerte del dolor. Este es el primer paso hacia la comprensión. Para seguir adelante, tendrás que enfrentarte a lo que te asusta más. Nolan sintió que algo se removía dentro de él, como si una sombra oscura lo estuviera acechando desde el rincón de su mente. Sabía que había algo en su pasado, algo que nunca había querido enfrentar, y ese sentimiento de incomodidad aumentaba conforme se acercaba al símbolo. No sé si puedo, dijo Nolan, vacilante. No sé si quiero. Manton lo miró con una intensidad que parecía atravesar su alma. Lo sé. Todos nos sentimos así al principio. Pero el miedo nunca desaparecerá a menos que decidamos enfrentarlo. Solo entonces podremos avanzar. Nolan se quedó en silencio, mirando el símbolo, sintiendo cómo su mente luchaba con las emociones que salían a flote. Sabía que no podía escapar de lo que lo había perseguido durante tanto tiempo. Enfrentarse a ello, tal vez, era la única forma de liberarse. Con un suspiro profundo, Nolan cerró los ojos por un momento y se permitió sentir la intensidad de sus recuerdos, esos momentos oscuros que había tratado de olvidar. You an instant.
Solo un instant. Y en ese breve momento, las sombras de su pasado comenzaron a desvanecerse lentamente, como una niebla que se disipa con la luz del amanecer. Abrió los ojos, decidido. «Estoy listo», dijo con firmeza. Mantón asintió y dio un paso hacia atrás, dándole espacio. El símbolo parecía reaccionar a la decisión de Nolan, como si lo estuviera invitando a dar el siguiente paso. Con una respiración profunda, Nolan extendió la mano hacia el símbolo. Al tocarlo, sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo, como si todo su ser estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible. La habitación comenzó a girar lentamente, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse, transformándose en figuras que parecían familiarizarse con los miedos más profundos de Nolan. Los recuerdos comenzaron a proyectarse ante él, momentos de dolor, de arrepentimiento, de miedo, pero también de amor, de sacrificio y de valentía. Cada una de esas figuras lo miraba, esperando que Nolan reconociera lo que representaban. Sin embargo, en lugar de apartarse de ellas, Nolan comenzó a enfrentarlas. Cada recuerdo que enfrentaba se desvanecía ante sus ojos, como si ya no tuviera poder sobre él. La sensación de liberación que comenzó a sentir lo embargó de una calma profunda, algo que no había sentido en años. Finalmente, el símbolo se desintegró, transformándose en una luz suave que iluminó toda la habitación. Nolan dio un paso atrás, sintiendo como todo su cuerpo se relajaba, como si una pesada carga hubiera sido retirada de sus hombros. Mantón, que había observado en silencio, sonrió levemente. «Lo has logrado. Este es el primer paso hacia la libertad, Nolan. Has enfrentado lo que más temías. Ahora, podemos seguir adelante». Nolan asintió, mirando alrededor de la habitación, que ahora parecía mucho menos opresiva. Aunque el desafío no había terminado, sentía que algo había cambiado dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía mirar al futuro sin miedo. Con una nueva determinación, dio un paso hacia adelante, listo para enfrentar lo que viniera después. Capítulo 13. La ruta desconocida. La luz que emanaba del símbolo desintegrado empezó a desvanecerse lentamente, tiñendo las paredes de la habitación con un tono dorado, suave, pero decidido. Nolan, aún con la sensación de que había superado un obstáculo profundo, no pudo evitar preguntarse si lo que acababa de vivir era solo el comienzo de algo mucho más complejo. Había enfrentado sus miedos, sí, pero la sensación de que algo aún le aguardaba, algo más grande y oscuro, persistía en su mente. Mantón se acercó a él con calma, como si no hubiera nada que temer en este espacio tan extraño, casi etéreo. Era como si ya hubiera estado aquí antes, como si el laberinto de símbolos y pruebas no fuera una novedad para él. «El siguiente paso», dijo Mantón con voz suave, «es comprender que lo que acabas de experimentar no es solo un hecho aislado. Has abierto una puerta, Nolan. Y al hacerlo, has liberado algo más que solo recuerdos. Has tocado algo profundo en tu interior». Nolan miró a Mantón, sin entender completamente. ¿Liberado algo más? ¿Qué quería decir con eso? No tenía respuestas, solo una sensación extraña de inquietud que lo seguía, como una sombra persistente. «¿Y ahora qué?», preguntó, sin ocultar una pizca de temor en su voz. Mantón se detuvo frente a él y lo miró a los ojos. Su expresión era seria, pero había algo en ella que le transmitía calma. Había algo en su mirada que hacía que Nolan se sintiera menos solo, aunque no comprendiera todo lo que estaba ocurriendo. «Ahora tenemos que seguir. Lo que has enfrentado no es la única prueba, Nolan. Esta habitación, este lugar, no es el final del camino, sino más bien el umbral hacia algo aún más grande. Cada puerta que atraviesas te lleva a otro nivel, otra verdad. Pero lo que has hecho hasta ahora es fundamental. Has dado un paso hacia la comprensión. Hacia la aceptación». Nolan asintió lentamente. No estaba seguro de si podía comprender completamente lo que Mantón decía, pero sentía que la pieza que faltaba en su mente comenzaba a encajar lentamente. Había algo dentro del que quería entender, algo que le empujaba a avanzar, a seguir adelante a pesar de las dudas que aún rondaban su mente. Mantón dio un paso atrás y señaló la pared opuesta, donde una nueva puerta, distinta a la anterior, se perfilaba en la penumbra. La madera vieja, con marcas de desgaste, parecía haber estado allí por años, si no por siglos. La puerta estaba cerrada, pero la forma en que la luz se reflejaba sobre ella la hacía parecer más como un portal, una abertura hacia lo desconocido.
Cada puerta tiene su propio desafío, Nolan, dijo Mantón. Al abrir esta, enfrentarás una nueva lección. Pero ten en cuenta algo muy importante. No siempre es lo que parece. A veces, la lección no es la que crees que es. Puede que lo que enfrentes sea más confuso que claro. A veces, el verdadero desafío está en lo que no ves. Nolan miró la puerta fijamente. No sabía que lo esperaba detrás de ella, pero algo en su interior lo empujaba a avanzar. La duda seguía latente, pero con cada paso que daba, sentía que esa oscuridad que lo rodeaba se volvía menos amenazante, más manejable. Estoy listo, respondió, aunque el nerviosismo no desaparecía por completo. Mantón hizo un gesto afirmativo y se acercó a la puerta. Al poner su mano sobre el antiguo pomo, la puerta se abrió sin hacer el menor ruido, como si siempre hubiera estado esperando ser abierta. El aire que surgió del otro lado era frío, y una leve brisa soplaba suavemente, haciendo que las sombras en la habitación se movieran como si respiraran. Nolan dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral con cautela, y de inmediato se dio cuenta de que este nuevo espacio era completamente diferente. Ya no estaban en una habitación cerrada y confusa, ahora se encontraban en un paisaje vasto, abierto. Un cielo grisáceo se extendía por encima de ellos, y a lo lejos, Nolan pudo ver una serie de montañas que se levantaban majestuosamente, como centinelas silenciosos en él. Horizon. El terreno estaba cubierto por una hierba seca, marchita, como si el tiempo hubiera pasado de manera diferente en este lugar. Pero lo que más le llamó la atención fueron las huellas que se marcaban en el suelo. Huellas profundas, como si algo grande y pesado hubiera caminado por allí. Nolan la siguió con la mirada, notando que se extendían hacia un oscuro sendero que se adentraba en las montañas. Mantón caminó junto a él, sin apresurarse, pero con una expresión que sugería que conocía muy bien lo que había delante. Nolan, aunque lleno de dudas, decidió seguirle. ¿Qué es esto?, preguntó Nolan, observando el terreno extraño. Mantón lo miró por un momento, como si evaluara la mejor manera de responder. Es el camino hacia tu siguiente desafío, dijo finalmente. Cada huella en el suelo, cada paso que das, te lleva a una verdad más profunda. Pero no olvides lo que aprendiste antes. Lo que has visto, lo que has enfrentado, no desaparece. Te acompañará en este nuevo camino. El viento, que antes parecía frío, comenzó a intensificarse, y Nolan sintió una presión en su pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. Su mente se nubló por un momento con pensamientos oscuros y confusos, pero decidió no dejarse vencer por el miedo. Había venido tan lejos. No iba a retroceder ahora. Con determinación, comenzó a caminar hacia las montañas, siguiendo las huellas que se desvanecían poco a poco en la distancia. Mantón lo acompañaba en silencio, su presencia constante y reconfortante. El desafío que Nolan había enfrentado hasta ahora había sido solo el primer paso. Sabía que lo que se avecinaba no sería fácil, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. El camino era incierto, pero, por primera vez en mucho tiempo, Nolan sentía que tenía el poder de enfrentarlo. Capítulo 14. El eco del pasado. El aire frío de las montañas soplaba con fuerza, llevando consigo ecos de viejos recuerdos que Nolan no podía identificar, pero que sin embargo sentía profundamente. Cada paso que daba sobre el terreno árido parecía resonar en su interior, como si el suelo mismo estuviera hablando, susurrándole secretos que preferiría no conocer. Las huellas que seguían en el suelo, marcadas en la tierra seca, se volvían cada vez más profundas, como si algo, o alguien, hubiera caminado por allí repetidamente, como si el tiempo mismo hubiera dejado su huella de manera indeleble. A lo lejos, las sombras de las montañas se alzaban como gigantes petrificados, vigilantes y frías. El sendero se estrechaba gradualmente, y Nolan, al principio dudoso, comenzaba a sentir que cada paso lo acercaba más a algo que no podía definir. ¿Qué se encontraba al final de ese camino? ¿Qué lo esperaba? Mantón caminaba a su lado en silencio, sus ojos observando cada detalle con una atención casi sobrenatural. Era evidente que conocía bien el terreno, que había recorrido este camino muchas veces antes. Su calma y serenidad contrastaban con la creciente inquietud que se apoderaba de Nolan. El miedo, esa sombra silenciosa que había sido una constante en su vida, volvía a asomar. Pero esta vez, Nolan no sintió que debía retroceder. ¿Qué es lo que realmente buscamos aquí, Mantón?, preguntó Nolan, su voz vibrando ligeramente por la tensión.
Mantón lo miró sin apresurarse a responder, como si las palabras se tomaran su tiempo antes de salir. Por fin, dijo. Buscamos lo que nos ha sido oculto, Nolan. Lo que está más allá de las paredes que hemos construido para protegernos. Este camino no es solo una prueba física, sino un viaje hacia tu alma. Lo que enfrentarás aquí no será algo ajeno, será un reflejo de ti mismo. Algo QT has negado a ver. Nolan se detuvo un momento, contemplando la gravedad de las palabras de Mantón. ¿Un reflejo de él mismo? Las palabras pesaban sobre su mente, pero no lograba ver con claridad lo que realmente significaban. ¿Cómo sabrás que lo que enfrentamos es lo que nos ayudará a encontrar lo que buscamos? Preguntó, con una mezcla de confusión y temor. Mantón no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz era firme y tranquila, como un río que fluye lentamente, pero que sabe a dónde va. Lo sabrás porque, al final, serás libre. La verdad, aunque difícil de enfrentar, te liberará. Es la única forma de avanzar. Nolan no podía evitar sentir una ligera punzada de incertidumbre. Cada vez que se acercaba a lo desconocido, la sensación de temor aumentaba. ¿Pero cómo podría avanzar si no entendía lo que realmente lo aguardaba? No estaba listo para enfrentar lo que su mente le decía que venía, pero algo dentro de él sabía que no podía detenerse. El sendero, antes plano y sencillo, comenzó a torcerse a medida que ascendían hacia las montañas. Las huellas se volvían más borrosas, como si la tierra intentara borrar los rastros de lo que había sucedido allí. La brisa se volvía más fuerte, y las sombras de las montañas se alargaban, convirtiéndose en figuras oscuras que se cernían sobre ellos. A lo lejos, se oía un sonido profundo, como un eco lejano. Era como si algo en la distancia estuviera llamándolos, un llamado que resonaba en la oscuridad. A medida que se adentraban más en la montaña, Nolan comenzó a ver una forma en el horizonte. Un edificio antiguo, medio destruido, se alzaba frente a ellos. Sus paredes eran grises, cubiertas de musgo, y su techo había colapsado parcialmente, dejando que el cielo gris lo iluminara de una manera sombría. La estructura parecía haber estado allí durante siglos, desmoronándose lentamente con el paso del tiempo, como si el mismo tiempo lo hubiera olvidado. ¿Qué es eso?, preguntó Nolan, señalando el edificio. Mantón no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la estructura, como si algo allí lo llamara, algo que también le pertenecía. Luego, lentamente, habló. Ese es el lugar donde todo comenzó, Nolan. Donde los recuerdos, las decisiones y los errores se han acumulado, esperando ser enfrentados. Lo que verás dentro no es algo que puedas escapar. No es solo una prueba física. Es el último reto, enfrentarte a lo que has dejado atrás. El aire a su alrededor parecía volverse más denso, como si la propia atmósfera estuviera cargada de una energía oscura que crecía con cada paso. Nolan no podía evitar sentir que el edificio tenía una presencia propia, algo que lo observaba, lo llamaba. Las huellas de la tierra lo llevaban allí, y su mente, aunque llena de incertidumbre, también sentía una extraña necesidad de acercarse. Cuando llegaron a la entrada, las puertas del edificio estaban entreabiertas, y una sensación de frío penetrante emanaba de su interior. Nolan dudó por un momento, pero luego, con un esfuerzo que lo dejó sin aliento, cruzó el umbral, seguido de cerca por Mantón. La oscuridad dentro del edificio era densa, pero la sensación de estar caminando sobre suelo firme lo tranquilizó, al menos por un momento. Adentrándose más, Nolan pudo ver una serie de pasillos que se extendían hacia diversas direcciones. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y marcas, muchos de los cuales le resultaban familiares, pero no lograba recordar de dónde los había visto. La sensación de déjà vu crecía con cada paso que daba, como si hubiera estado aquí antes. Mantón no le dio indicaciones claras de qué hacer a continuación. Se limitó a observar, como si estuviera esperando que Nolan tomara una decisión por sí mismo. Nolan se detuvo frente a una de las paredes más adornadas con símbolos, y al tocarla, las marcas comenzaron a brillar débilmente, respondiendo a su toque. De repente, la habitación pareció llenarse de una extraña luz que emanaba de las paredes mismas. Y fue entonces cuando Nolan vio lo que no quería ver, su propio reflejo, distorsionado y fragmentado, como si cada parte de sí mismo estuviera rota en 1000 pedazos. Era una visión de sus propios miedos y fallos, sus deseos no cumplidos, sus decisiones erróneas. Todo lo que había intentado dejar atrás.
Manton lo observaba en silencio, como si ya supiera lo que Nolan debía aprender. «Este es tu reflejo, Nolan», dijo finalmente. «Todo lo que has intentado escapar está aquí, esperando ser aceptado». Nolan, de pie frente a la pared, sintió una sensación de desbordamiento, como si todo lo que había reprimido durante tanto tiempo estuviera a punto de romperlo por completo. Pero en lugar de apartarse, en lugar de huir, decidió enfrentar lo que veía. Y, al hacerlo, algo en su interior comenzó a cambiar. Capítulo 15. La confrontación final. El aire dentro del edificio era pesado, cargado con la energía de todo lo que Nolan había experimentado hasta ese momento. Frente a él, el reflejo de su alma se expandía, distorsionada y quebrada, como un espejo roto que reflejaba todas sus angustias y temores. En sus ojos, veía la sombra de sus decisiones equivocadas, de las oportunidades perdidas, de los momentos de duda que lo habían mantenido cautivo. Era como si, al mirarse, pudiera ver todas las facetas de su ser, aquellas que había ignorado, rechazado o simplemente olvidado. Manton permanecía en silencio, observando desde las sombras, su presencia inmutable como siempre. No había ninguna prisa en sus movimientos, ningún impulso de interrumpir el proceso que Nolan debía enfrentar por sí mismo. El tiempo parecía haberse detenido en ese lugar, donde la realidad y los recuerdos se entrelazaban en un solo tejido denso y complicado. Nolan, con el corazón acelerado y la mente abrumada, sintió una presión en el pecho. Cada parte de su ser parecía exigirle una respuesta, una resolución a todo lo que había estado evitando. La duda lo paralizaba, pero algo dentro de él le dijo que no podía seguir huyendo. El reflejo ante él era su propio temor, sus inseguridades, su lucha interna por aceptarse a sí mismo. Con un suspiro profundo, Nolan cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado en su interior. Las paredes de la habitación comenzaron a temblar suavemente, como si el edificio mismo estuviera respondiendo a su cambio. No se trataba de una simple aceptación pasiva, era una lucha consciente, un proceso de integración. Nolan estaba reconociendo cada parte de sí mismo, incluso aquellas que le resultaban más difíciles de enfrentar. Y, a medida que lo hacía, su reflejo se fue aclarando, sus fragmentos se iban ensamblando lentamente, como si al aceptar lo que había sido, pudiera finalmente comprender quién era en su totalidad. El suelo bajo sus pies comenzó a brillar con una luz cálida y dorada, una luz que parecía emanar desde lo más profundo de la tierra. Las sombras que antes lo rodeaban se desvanecieron, y por primera vez en mucho tiempo, Nolan sintió una extraña sensación de calma. La oscuridad que había estado huyendo ya no era algo a lo que temer. La luz que lo rodeaba ahora era la de su propia comprensión y aceptación. No era solo una luz externa, sino algo profundo que irradiaba desde su interior. Manton dio un paso adelante, rompiendo el silencio que había acompañado a Nolan durante todo este proceso. Su voz era suave, pero llena de una autoridad que Nolan no había escuchado antes. Lo has hecho, Nolan. Has enfrentado lo que necesitabas enfrentar. Ahora, el camino está claro. Nolan lo miró con una mezcla de gratitud y asombro. No entendía del todo cómo había llegado hasta aquí, pero sabía que algo profundo había cambiado. Ya no sentía el peso de la duda que lo había perseguido durante tanto tiempo. Había algo en su interior que había quedado finalmente en paz. Manton sonrió ligeramente, como si hubiera estado esperando este momento. Era un gesto sencillo, pero cargado de significado. La verdad no siempre es fácil de encontrar, pero una vez que la ves, ya no puedes ignorarla. Estás listo, Nolan. El futuro está por delante, y lo que dejes atrás ya no tiene poder sobre ti. Nolan asintió lentamente, absorbiendo las palabras de Manton. Ahora entendía lo que significaba enfrentarse a uno mismo. No era una victoria externa, ni un triunfo sobre otros. Era una victoria interna, un proceso de reconciliación consigo mismo. Y en ese momento, mientras el edificio seguía emitiendo su luz cálida, Nolan sabía que podía seguir adelante. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente se había dado permiso a sí mismo para ser quien realmente era. Al mirar una vez más el reflejo que ahora se veía ante él, Nolan no vio solo sus errores, sus temores o sus fallos. Vio un ser humano, complejo y cambiante, pero con la fuerza para seguir creciendo. Y con esa comprensión, comenzó a caminar hacia la salida del edificio, dejando atrás lo que ya no le servía, y con los ojos puestos en lo que el futuro aún le deparaba.
La luz de la mañana comenzaba a filtrarse a través de las grietas de las paredes rotas, y al salir al aire libre, Nolan respiró profundamente. El mundo parecía renovado, lleno de posibilidades. Mantón, al verlo salir, se acercó y puso una mano en su hombro. «Lo has hecho bien», dijo, su voz llena de una calidez que Nolan rara vez había oído en él. Nolan lo miró por un momento, y aunque no necesitaba más palabras, agradeció ese gesto. Había encontrado lo que había venido a buscar, pero más importante aún, había encontrado algo que siempre había tenido dentro de sí mismo, la capacidad de aceptar su propia humanidad. El viaje no había terminado, pero Nolan ahora caminaba con un paso más firme. Ya no temía lo que el futuro traería, porque sabía que podía enfrentarlo con la verdad que había descubierto dentro de sí. El sol brillaba sobre las montañas, y aunque el camino por recorrer aún era incierto, Nolan se sentía preparado para dar el siguiente paso. Gracias por escuchar hasta el final. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo hace posible seguir creando más historias como esta. Nos vemos en el siguiente capítulo.